Hola, den un fuerte aplauso porque el día de Pascua ya viene. Estoy emocionado de lo que Dios va a hacer y cómo vamos a celebrar el día de Pascua. Es un pilar de nuestra fe, por decirlo así. Quiero decir hola a todas las localidades de City First, en Janesville, Cape Coral, Dios detrás de las rejas. Gracias a todos ustedes que estén viendo en la sala, en la aplicación, en línea, donde quiera que se encuentren. Bueno, estamos acabando la serie que se llama Trampas Tóxicas. Hemos estado hablando este mes que hay varias trampas que el enemigo pone en nuestro camino y tenemos que evitarlas y no queremos tomar el anzuelo. Y bueno, hemos hablado de la trampa de la crítica, la trampa de la comodidad, la trampa de el alocarse o descontrolarse. Y bueno, una historia loca en la Biblia, creo yo, una de las más locas. Voltea con la persona al lado y dile, va a ser de lo que era hoy, pero dile, va a ser bueno a la otra persona. Si tienes tu Biblia, pon en Hechos capítulo 19, ya sea que tienes una Biblia física o una que brille. Lo que vamos a hacer hoy es una extensión de lo que los seguidores de Cristo han hecho por 2000 años, y eso es juntarnos en su nombre. Jesús murió, ¿verdad? Regresó a la vida, estuvo la resurrección y lo que vamos a celebrar en el día de Pascua. Pero antes de subir al cielo, Él dio instrucciones a sus discípulos y a sus seguidores y formamos lo que ahora le llamamos la iglesia. Y en el se puede decir que en el primer siglo, como por 300 años, los primeros 100 años se podría decir, de lo que ahora conocemos como el primer milenio, el primer siglo. Bueno, la iglesia sigue creciendo en esta parte del mundo y estaba creciendo y Jesús había llegado al cielo y le dijo a los apóstoles y a sus líderes, a sus seguidores que ayudaran a compartir la palabra de Dios. Y lo hicieron en todo el área que llamamos el Medio Oeste, y muchas personas estaban encontrando a Jesús y sus vidas estaban siendo cambiadas porque las personas estaban salvando. Y por eso hay una historia que está en Hechos capítulo 19 que quiero que tomemos, que lo veamos en este momento. Fue un hecho que ayudó a crecer. Aquí está la historia. En versículo 11 dice, Dios le dio a Pablo, uno de los líderes, ¿verdad? Le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades o de los espíritus malignos salían de ellos. Ahora, un grupo de judíos no cristianos, ellos están viendo lo que está pasando, no eran cristianos, y si un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno, en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba o Esiba, a veces se pronuncia diferente, dice, es un sacerdote principal. Era un sacerdote que no era cristiano, era de otra religión, por decirlo así. Dice, pero hacían esto. En una ocasión lo que intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes de ustedes dirían va a ser mal día para estos 7 hijos del sacerdote? Dice, entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tanta violencia que ellos se fueron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Imagínate, en este momento creó avivamiento.
Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. No fue algo nada chiquito. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Te dije que hoy va a ser un poquito loco, vamos a hablar más de esta historia. Cuando yo era pastor de los jóvenes, a lo mejor no sabes de esto, pero como por 15, 16 años, fui pastor de jóvenes antes de ser el pastor principal. Y por esos 15, 16 años ayudé en el ministerio de jóvenes y teníamos el ministerio que se llama Leadership College, el colegio de ministerio de jóvenes, y cada servicio, en aquel entonces, ya hoy en día también, antes de empezar los servicios, hablo de lo que voy a compartir y oramos. Y hicimos esto en el grupo y había un interno, un muchachito que estaba aquí, pero era bastante sarcástico, ¿sabes? ¿Conoces a esas personas que dices, ay, no usan sarcasmo para todo? Lo queríamos mucho, pero siempre le decíamos, oye, no digas eso, aquí en la iglesia no digas eso. Siempre lo teníamos que estar corrigiendo. Y bueno, dije lo que iba a hablar y volteé a ver a todos y les dije, hey, vamos a orar. Y en ese momento, este jovencito dice, nah, simplemente hay que ver qué pasa el día de hoy. Y eso, imagínate cómo te sentiste en ese momento que te lo dije. Literalmente todo el mundo se cayó, se le quedó viendo y él pensó que iba a ser chistoso. Pero todos por adentro estábamos, no, 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 no. Y yo le dije, oye, bro, ¿qué te pasa? Y dijo, ay, perdón, estaba bromeando. Bueno, acabamos de orar, cada quien se fue por su lado y te pudiste dar cuenta que todo el mundo en ese círculo se salió de ese círculo orando diciéndole, Dios, no le escuches a él, es un tonto. Literalmente. Así estaban todos. Bueno, leyendo este libro en Hechos y esa historia, me acuerdo de esa historia en el Ministerio de Jóvenes, porque aquí están estos 7 hijos y este sacerdote que están pensando, vamos a ver qué pasa con nuestra propia forma. Y esta es la trampa, la última de esta serie, la trampa de la autosuficiencia. Ahora, si te das cuenta, cada título de todos los demás sermones empezaron con la palabra C. Yo no podía empezar no pude, era autosuficiente, quería nombrarla también con la misma letra que nombré las otras, pero no pude encontrar una palabra igual. Pero todos tenemos en la vida una elección, tenemos una elección todos los días, podemos hacer la vida en nuestra propia fuerza, con nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría. O podemos hacerla como nuestro espíritu. Y bueno, las culturas el día de hoy, ¿verdad? Bueno, más que nada lo que quiero explicar es esto, que podemos hacer la vida en nuestra propia fuerza, con nuestro propio entendimiento y nuestra propia habilidad, o con la sabiduría y el entendimiento y la fuerza de Dios. Y en la cultura de hoy en día, inclusive en la iglesia están tratando de hacer la vida en su propio entendimiento y en su propia fuerza y no está funcionando. Bueno, los hijos pues estaban intrigados. El apóstol San Pablo se está usando como milagro. Estaban tomando como pedazos de ropa que habían tocado y lo ponían en alguien enfermo y se estaba sanando. Y pues Dios estaba moviendo en una forma sensacional. Y, sabes, yo crecí en la iglesia mucho y a veces me encuentro con algún pastor que está tratando de que vender agua bendita o un pañuelo bendito.
Y yo digo, mira, apóstol San algo, tú no eres el apóstol San Pablo, vives en Dallas, ¿verdad? Esta es una situación única. No te pongas a pensar que la ropa o pedacitos de pañuelos te van a sanar, pero simplemente enfócate en que Dios está moviendo de una forma supernatural, milagrosamente, y se está sanando la gente. Eso hay que enfocarnos. Y bueno, este muchacho que se llama Seba, él tenía, bueno, pues era el sacerdote, 7 hijos, y ellos estaban viendo lo que estaba pasando, lo que Pablo estaba haciendo. Ellos no eran seguidores de Cristo, pero ellos estaban, pues, escuchando y viendo esto. Con el poder que Pablo tenía, imagínate, en la vida no puedes tener el poder del Espíritu Santo. Eres o empoderado por el Espíritu Santo o no lo eres, ¿verdad? No puedes ver algo que esté pasando y decir, sí, yo también puedo con eso. O usar lenguaje espiritual y ver resultados, ¿sabes? Pablo había tenido ya un encuentro con Dios y tenía una dependencia de Dios por muchas décadas. Y él tenía una habilidad que fluía de él, más allá de su habilidad humana. Y fue empoderado. Para ser empoderado, primero tienes que tener una relación con Dios. Es tan importante. No puedes voltear a ver y decir, yo veo cómo las personas tienen una relación de Dios y por eso ya estoy empoderado para hacer lo mismo. No, para ser empoderado tienes que tener una dependencia total diaria en Dios. Y Pablo habla de tener esta dependencia diaria en Jesús. ¿Sabes? Aquí estas lecciones que aprendimos. Dice, la victoria en la vida no es tan simple como la vemos. No es tan simple como se ve la victoria. A veces las personas vienen a la iglesia y ven historias de la Biblia y dices, ok, yo puedo irme a la iglesia y ¿qué crees? Ya mis problemas se van a desaparecer. ¿Y cuántos de ustedes alcen la mano? Los que saben que cuando entramos a Jesús, no se fueron los problemas, no. El único problema que se fue es el pecado. Pero, ¿verdad? Eso es entre tú y Dios. No significa que no eres pecador o que a veces no te entra la tentación o que haces cosas malas. Pero, ¿sabes qué? Uno va a la misma, regresa después de recibir salvación a las mismas situaciones, a las mismas situaciones financieras, en el trabajo. No desaparece cuando le entregas la vida a Jesús. Son batallas que tienes que pasar. Y detrás de cada victoria visible, hay batallas invisibles, hay cosas correctas. Los hijos de Seba están viéndolo, le dicen, esto se ve simple, se ve increíble. Ellos no vieron esto, no vieron los años de sacrificio que Pablo dio antes de tener este empoderamiento. No vieron todo lo que pasó, las veces que estuvo en la prisión, las veces que se tuvo que parar valientemente ante la oposición. Pablo está en su tercer viaje misionero, casi en el último tercio de su vida. Y la verdad es esta. Es que no podemos comparar nuestro comienzo con el avance o el parteaguas de alguien. Yo digo, yo quiero eso de él o de ella. Bueno, ese parteaguas o ese avance de esa persona es porque ellos ya trabajaron para eso hace 10 años. No compares. Puede ser algo para que aprendas de ellos, pero Dios no se lo dio así, ¡point!, de un momento a otro. No dijeron, ábrete sésamo y todos los problemas se fueron, no. Al final del día, esas personas que tienen un avance en Dios, o se les parte, por decir así, se les partió el agua de su vida y hubo un milagro. Bueno, hubo una determinación de escoger fe. Escogieron fe antes que el miedo, una y otra vez, y ahora ves que su vida, no viste su comienzo, no viste las veces que fracasaron y tuvieron que salir adelante, no viste cuando se quisieron dar por vencidos y decidieron no hacerlo.
lo que yo quiero, lo que tú quieres. Vemos a la vida de las personas y decimos, ay, yo quiero esa vida ya, ahorita. Como si es como pasar por una tienda, una ventanilla de drive-thru, ¿verdad? Y pasas y le dices a Dios que quieres y te lo da 30 yardas después. No, no funciona así. El crecimiento rápido no es bueno. La fruta no crece rápido. Las hierbillas malas son las que crecen rápido. Y tu hierba mala va a crecer más rápido si todo va rápido. Tienes que entender que el crecimiento lento es el bueno. Y Pablo era dependiente totalmente de Dios. Y lo que se ve como una vida fácil está ahí por decisiones de depender en Él, por una y otra vez, una y otra vez. Yo digo esto todo el tiempo, nuevo nivel, nuevo diablo. ¿Quieres salir adelante en la vida? Bueno, estate pendiente de que el diablo te va a tratar de atacar, porque él te quiere tener ahí fracasado, te quiere tener débil, segurito, donde no hagas la diferencia en el reino de Dios. Pero en el momento que dices, voy a salir en fe, bueno, ya llamaste la atención. Y yo no digo antife, estoy diciendo el enemigo se enfoca en los que cambian la vida y se enfoca en los que están tomando esto en serio. Algunos de ustedes le dieron su vida a Dios. A lo mejor tuvimos miles de personas que dieron la vida a Jesús desde Navidad. Es increíble, eso no se escucha seguido. Pasó aquí en City First, Dios se está moviendo. Y más sin embargo, algunos de ustedes se la dieron y dices, ay, ojalá la vida se ponga más fácil. No siempre se pone más fácil. Se pone mejor, se pone correcta. Y ahora estás viviendo tu vida bajo la protección de Dios. Pero entras a un grupo de amigos, a lo mejor decides dar financieramente, entrar a un grupo de vida. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pero de repente, aunque hagas las cosas correctas, sientes que se desató el infierno en tu vida. Dices, oye, mis finanzas se están poniendo duras, mis familiares están enfermando. Se siente como que todo está más problemático. No es coincidencia. Una vida dada a Jesús no significa que no va a funcionar. No, es porque le diste la vida a Jesús, que ahora ya estás en el radar del enemigo. No hay victoria en el cielo que no tenga desafío del infierno. Me acuerdo cuando yo le di la vida a Jesús. Esa temporada, después de esa, todas estas cosas pasaron. Y la razón fue porque el enemigo no fue feliz. Entre más subes, más bajo te tienes que arrodillar. Porque tú subes. Arrodíllate cuando subes. ¿Entiendes eso? Entre más influencia Dios te da, entre más te expandes, más dependencia tienes que tener en Dios. Pablo te diría que entre más crecía, entre más se hacía viejo, más allá de un pañuelo que sanaba a alguien, el Espíritu Santo sanaba a alguien, él te diría que cuando llegó en ese momento en su vida, pasó mucho tiempo arrodillado, porque conforme se expandía su vida, su dependencia en Dios se expandía aún más. Lo segundo que aprendemos de Seba es que la fe, los hijos de Seba pensaron que la fe nada más se recogía cuando lo necesitabas, como un pequeño kit de primeros auxilios, y cuando te cortas ahí está, y cuando te cortas dice, ok, voy a buscar esto. Y muchos de nosotros pensamos así cuando se trata de Dios. Decimos, ok, encontraremos a Dios cuando algo malo nos pasa en la vida. O cuando de hecho hay otra versión en la Biblia, dice, entonces los exorcistas judíos lo tomaron ellos en sus propias manos
de llamar a Dios el nombre de Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malos. En otras palabras, dijeron, vamos a hacer eso. Ellos vieron que el poder de Dios era algo que ordenaban, como ábrete sésamo, y eso no fue cierto. No recoges la fe, caminas en fe. Es muy importante escuchar esto, porque muchos de nosotros estamos como una mesa de ping pong, salimos de la fe, entramos en la fe, salimos, entramos. No, todos los días tienes que caminar, no significa que te vuelves perfecto, no que flotes de cúbico a cúbico en el trabajo o donde sea. No, es que la fe es algo que va contigo, y algunas personas nunca oran hasta que llega una diagnosis, o nadie le busca a Dios hasta que los corren del trabajo o hay una crisis, ¿sabes? Todo el mundo lo hemos hecho, tú lo has hecho, yo lo he hecho, pero la fe verdadera no es ocasional, es dependencia en Dios todos los días. Así que hay una pregunta para todos. ¿Cuánto dependes en Dios todos los días? ¿Dependes en Dios todos los días? ¿Cuánto? ¿Qué nivel? Como el martes pasado. A ver, escoge un día. ¿Dependiste de Dios? ¿O nomás te levantabas, empezaste a hacer tus cosas y fuiste al trabajo y ¿Estás realmente dependiendo de Dios? Aquí hay una respuesta a esta pregunta. Una oración consistente es la evidencia de la dependencia consistente. En otras palabras, ¿cómo saber si eres dependiente de Dios? ¿Oras todos los días? Y no significa que tienes que pasar una hora en oración. Te tomas el tiempo, 15 minutos al día, de decir, Dios, voy a leer tu palabra y voy a orar. Quizá yo no entiendo la Biblia. Entiendo. De hecho, entra a la clase de Growth Track porque te va a ayudar a salir adelante y por lo menos aprenderlo. Y hay una aplicación en de la Biblia que se llama YouVersion, YOW, y hay devocionales. Yo los uso. Yo tengo una Biblia física, pero también tengo esta aplicación en mi teléfono. Y son devocionales de 10 minutos. Y me da un enfoque por ese día. Leo la palabra de Dios y pongo en mi corazón primero antes de cualquier otra cosa en mi día. Jesús lo dijo de esta forma en Mateo 22:29. Dice, tu error es que no conoces las escrituras y no conoces el poder de Dios. Hay una conexión aquí. Tú no conoces las escrituras, no conoces la Biblia, por eso no conoces el poder de Dios. Conoces la palabra, conoces el poder. Si yo pusiera hacerme una calcomanía de carro, diría NO, no hay palabra, no hay poder. No palabra, no poder. Pero si conoces la palabra, conoces el poder. La palabra de Dios es hablando, te habla a ti, pero la oración es hablando tú con Él. Y bueno, ¿qué promesas tiene para ti? Todo está en su palabra. Así que tenemos que ser personas de oraciones y de la palabra. Yo necesito sabiduría todos los días. Mi oración, lo que oro siempre, casi todos los días, le digo, Dios, dame sabiduría más allá de mis años, sabiduría más allá de mi educación y más de mi experiencia. Yo necesito sabiduría para ser buen líder en esta iglesia de City First, para ser líder de mi familia, para tomar una decisión grande, una conversación importante, todos los días. Y yo no quiero estar con mi propia sabiduría, ¿verdad? Yo no quiero una sabiduría que no sea de Dios. Él es el que me enseña a ser así. Yo le digo, Dios, dame sabiduría más de mis años. Yo lo he orado por mucho tiempo. Jaime 1:5 dice, si tú quieres saber lo que Dios quiere que tú hagas, pregúntale. Dice, yo sé que eso es básico para muchos. Y dices, ay, no sé qué hacer.
Pausa, vamos a decirle a Dios, vamos a preguntarle todos los días hasta que te conteste. No porque le preguntas una vez, no significa que te va a contestar todo luego. Y dice lo siguiente, que Él te va a decir, Él quiere hablar contigo, quiere decirte, porque Él está listo siempre, siempre. Aquellos que les va a dar, no lo va a resentir si le preguntas. En otras palabras, Él te va a dar mucha sabiduría. No te va a decir Él, ay, estoy tan ocupado, ¿por qué me preguntas por sabiduría? Estoy trabajando aquí en otra parte del mundo, ¿por qué me molestas? No, pregúntale por sabiduría y Él con mucho gusto te la va a dar. Y luego lo escuchas esa voz en tu corazón. Lee la palabra de Dios y dile, Dios, dame sabiduría porque necesito tomar decisiones. Dios quiere hablar contigo personalmente. Lo tercero es lo que aprendimos de los hijos de Seba. Dice, una revelación de segunda mano no te va a dar resultados de primera mano. Es grande. Yo conozco personas que conocen Beyoncé, que literalmente tienen su número de teléfono celular. Y conozco personas que conocen a Justin Bieber, que le pueden llamar ahorita por teléfono. Conozco personas que conocen al pastor Joel Osteen. Pero mira, esto es lo siguiente. ¿Cómo me vería yo? Y qué tonto sería de decir, sí, yo conozco a Beyoncé, y conozco a Justin, y conozco a Joe. No, conozco personas que sí los conocen, pero yo no los conozco. Ellos no me conocen a mí. Esto es lo siguiente. Los 7 hijos están trabajando, están hablando y están diciendo, te saco espíritu cochino en el nombre de Jesús, aquel que Pablo dice que te salgas. Esto fue poder de segunda mano, una creencia de segunda mano, ¿verdad? Como el segundo primo, una revelación segunda, no es la primera. Aquí está la revelación, no te va a dar una relación personal con Jesús o acceso al Espíritu Santo. En otras palabras, algún día algo va a pasar para ver si tienes realmente una revelación de Dios o estás viviendo de la fe de alguien más. Va a pasar. Si has estado repitiendo la revelación de alguien o la devoción de alguien o el sermón de alguien más, no hay nada malo en repetirlo, pero eso no es el centro de tu creencia o de tu fe. Tú necesitas tener una revelación de quién es Jesús y tienes que escucharlo a Él, y eso sale a través de una relación con Él. De hecho, dice en Proverbios, dice, confía en Dios con todo. Yo lo enfatizo. Yo lo puse aquí, dice, en tu corazón. Confía en Dios con todo tu corazón. No con el corazón de tu esposo o esposa. No con el corazón de tu pastor, no con el corazón de tus papás. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es personal. Tú necesitas estar en la presencia de Jesús de lunes hasta el sábado. Tú tienes que orar, Ven a la iglesia los domingos y trae esa expectativa. Busca su voluntad. Ora. Cuando es personal, tiene poder. Cuando es personal, es poderoso. Por eso es que la religión no funciona. La religión no funciona porque no es personal. La religión es un set de sí, esto, no, lo otro es un ritual. No está dentro de ti, lo estás haciendo. Jesús quiere una relación contigo. Es personal lo que Él quiere contigo. El Dios que te creó a ti quiere hablar contigo. Ahora, va a hablar a través de mí a lo mejor, o de quien esté hablando. Va a lo mejor moverse en la alabanza. Él va a hacer todo eso, pero al final del día, Él no quiere hablar a través de otras personas. Lo va a hacer. Quiere hablar contigo. Te ama.
te creó a ti. ¿Me explico? Conforme cerramos hoy, lo último que podemos aprender de ellos es que un poder que es más allá de Jesús no sirve. Un poder que no sea de Jesús no sirve. Es interesante. Es interesante después de que todo esto pasó, que este hombre poseído, donde el demonio estaba hablando a estos 7 hijos, dice, oye, conocemos a Jesús y a Pablo, pero no te conocemos a ti. Ese enemigo usó a esa persona, no sé, me recuerda como una película de artes marciales, donde está ese hombre que tiene la cinta negra y vienen 7 personas y puede darles casi pum, 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 pum. ¿Verdad? Uno contra 7. Y ese hombre le dio duro, le dio una paliza. Y después de eso, cuando se convirtieron en creyentes, dice que un número de ellos que estaban practicando conjuros hicieron y quemaron esto. ¿Por qué? Dice, confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban hechicería trajeron sus libros y los quemaron en una hoguera pública. ¿Por qué? No hay poder en las artes negras. El poder poderoso es lo que Pablo tenía. Es lo que tenían esos cristianos. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo poderoso efecto. Ellos vieron el enemigo, que el enemigo no era imaginario, era cierto. Y el enemigo trató, ¿verdad?, de vivir en estas personas y le dio una paliza. El enemigo le dio una paliza a estas personas. Muchos de nosotros estamos entrando aquí hoy y nos sentimos que la vida nos ha dado una paliza. El estrés nos ha dado una paliza. Hay una carga pesada, hay finanzas pesadas, hay una enfermedad, las cosas de la vida. Y como esos 7 hijos, hemos tratado de hacer esto con nuestro propio entendimiento. Y hoy hay un padre amoroso que dice, tu propia fuerza no va a ser suficiente. Permite que mi fuerza te proteja, esté en ti, que te ayude a salir adelante, que te ayude a salir con el enemigo. Porque si lo haces en tu fuerza, como esos 7 hijos, te van a dar una paliza. Pero si tú permites mi fuerza, lo que Jesús diría, que esté a través de ti, en ti, va a haber victoria. Iglesia City First, bueno, está llena de personas que eran autosuficientes, eran independientes, dependían en ellos nada más. Hacían la vida como querían, con su propia sabiduría, con su propia habilidad, vivir con su propia fuerza, pero descubrieron algo. Descubrieron una fuente de poder que viene de una relación con Jesús. Y como Pablo lo escribe, ese es Pablo, ¿qué dijo de todo esto, del poder? Dice en 2 Corintios, dice, las armas con las que peleamos no son las armas del mundo, no es tu habilidad, no es tu fuerza. Estas armas poderosas de Dios, dice el poder de Dios es lo que deshace que esto no entre en nosotros. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo que hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Mira, yo tengo una historia. Mis hijos increíbles, Connor, tenía como 12 o 13 años. Y yo tenía una invitación de un amigo
para ir a Alaska e ir a pescar, a pescar salmón rey. Y dice, sí, vamos, tráete a tu hijo. Y dice, sí, ¿sabes qué? Mi sobrino vive por ahí, podemos ir ahí, va a ser divertido, barato. Bueno, yo me traigo a mi hijo Connor, tenía como 13 años, y estábamos ahí en ese río, y hay un salmón rey, y llega y a, a esta caña de pescar, y entra y ¡pum! Se va, le da carnada. Y le digo, a ver, síguele, hijo, tú puedes meterlo, cuidado. Le estoy diciendo, ya aventaste la carnada, el anzuelo ya cayó. Bueno, si ustedes nunca saben del rey salmón, son grandes. Puede tomar hasta 20, 30 minutos para pescarlo, porque pelean para no ser anzuelados. Y Connor está peleando casi por su vida, porque está pesado y ya casi se cae al río. Está tratando de la caña de pescar y yo ya está sudando. Y me volteé a ver y me dice, papá, no puedo hacerlo. Yo salgo, me pongo detrás de él, le ayudo con la caña de pescar y estoy también con él y los dos estamos jalando y haciendo y jalando y haciendo. Y honestamente, inclusive, este pescado nos está ganando. Miren, aquí está la foto del pescado en pantalla. Sí, un papá grande. Un pescadote. ¿Sabes? Connor no hubiera podido hacerlo a él solo. Esta cosa pesaba casi la mitad de peso que él tenía en aquel entonces. Y escucha esto. Como su padre, yo estuve ahí con él, me puse detrás de él, porque su fuerza no era la suficiente. Y yo traje la fuerza de un padre junto a su fuerza y le ayudé a pescar esto. Y fue mi alegría hacerlo. Es una memoria que nunca se va a perder. ¿Sabes? Papá le ayudó a pescar esto. A ver, esto es interesante. En Alaska, en aquel entonces, ya tiene años que fuimos, pero en Alaska solamente podías tener 2 pescados. No podías pescar más de 2 por temporada, como no eras residente de ahí, solo 2 al año. Bueno, al otro día regresamos. ¿Quién crees que vuelve a echar la carnada y cae otro pescado, salmón, más grande que este? Y ya no puede. ¿Sabes quién no cachó nada? No pescó nada en ese viaje. Sí, yo. Pero ¿sabes qué? No me importó. Porque mi hijo de 13 años, los 2 días, pescó esto. Yo tuve que estar al lado de él, agarré la caña de pescar, estuve con su mano y estuvimos pescándolo juntos, atrapándolo juntos. Imagínate cómo sería si Connor regresa con mamá y le hubiera dicho, pesqué. Sí, él dijo, yo atrapé un salmón. Pero ¿qué tal si hubiera dicho, yo lo hice solo? No lo hizo solo. Él hubiera estado en el agua, se hubiera caído del barco. El Padre viene y nos ayuda a ganar, victoria tras victoria en las batallas de nuestra vida. Y no nos hagamos de pensar que solamente somos solos en hacerlo. Hay un Dios que está ahí contigo, pescando con esa caña, agarrándote de la mano y te está ayudando a atraparlo. Una vida victoriosa es una vida que está empoderada por la asistencia divina de Dios, y muchos de nosotros necesitamos eso. Y vamos a cerrar en oración. Y si puedes cerrar los ojos y agachar la cabeza, si en este momento tú necesitas asistencia divina en cualquier área de tu vida, a lo mejor una enfermedad, una relación, finanzas, tu esposa, tu esposo, ahorita a lo mejor están algo tambaleándose, o necesitas fuerza en la escuela, o
financieramente algo está difícil, lo que sea que sea. Si necesitas tener el poder de Dios, ya no quieres hacerlo tú solo, ya no quieres pescar esta vida sola. Necesitas el poder de Dios en esta área. Alza la mano donde quiera que te encuentres. Si hay manos arriba a todos lados. Dios Padre, oro por todas las personas que alzaron la mano, que dicen que están en una batalla y su fuerza no es suficiente. Pero hoy entendemos que tu fuerza sí es suficiente, que tu fuerza se necesita, que no podemos hacerlo solos, que queremos hacerlo como Pablo. Espíritu Santo nos empodere. Necesitamos la habilidad de ser victoriosos porque entendemos que las batallas no son batallas que usamos armas humanas, pero necesitamos ayuda divina. Pido, Señor, un poder divino que entre en cada persona que alzó la mano. Dale fuerza divina. Dios, ayúdalos a hacer su parte. Que no pueden vivir en una revelación de segunda mano. Ellos tienen que orar. Oro para que ellos te busquen a ti, Señor. Y que al mismo tiempo tú estés ahí al lado con ellos y los levantes y les ayudes a levantar la carga pesada que ellos tengan. Seguimos con los ojos cerrados, cabeza agachada. Y si alguien dice el día de hoy, yo he estado haciendo mi vida por mi propia cuenta, pero hoy tengo que entregarle mi vida a Jesús. Quiero entregarle mi vida, no como esos muchachitos en la historia. Hoy quiero entregar mi vida a Jesús y perdonar mis pecados y ser borrados y tener el cielo como mi casa, como algún día. Y el día de hoy, si tú dices, yo le quiero entregar mi vida a Jesús, alza la mano donde quiera que te encuentres. Sí, están las manos arriba en todas partes. Digámoslo juntos, ya sea que alzaste la mano o no. Ponte algo. Dios te está escuchando tu voz, vio tu mano. Te ama, quiere una relación personal contigo. Y conforme digas esta oración, te está escuchando. Estás invitándolo a que sea el líder de tu vida. Vamos a decir esto juntos. Jesús, vengo hacia ti hoy y necesito que tú seas el líder de mi vida. Sé mi Dios, sé mi Salvador. Perdona todo mi pecado. Me arrepiento y doy mi vida a ti. Entra en mi corazón. Ayúdame, guíame. Gracias por morir por mí y amarme tanto. En nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Sí, por favor, démosle un muy fuerte aplauso a Dios.